Listo, ok. Listísimo. Ay, a ver. Si hace mucho frío me la pongo. Porque en esta casa no hay para calefacción. ¿En serio? Serio. No hace tanto frío, realmente. Mm. Está bien guardarse unos pesos, la verdad. Bueno, no sé si esto es profesional, pero aquí estamos con Diego, Diego. Bienvenidos a Duplas, un nuevo capítulo. Hoy tenemos a el primer colombiano invitado. primero, es un orgullo Es un realmente. orgullo. Sí, Colombia en la casa. Así representando a que, Colombia. exacto. Y nada, muy contento. ¿Qué deciros? Cantante, cantautor, productor. eh, ¿Tienes algunos proyectos en mente? Emprendedor, se puede decir. Emprendedor también. Sí. Así que nada, sin más dilación, bienvenido, Diego. Muchas gracias por tenerme, realmente. Nunca he hecho un podcast. Es bastante emocionante. Chévere, Y hacerlo contigo realmente es muy chévere. gracias. De nada. De nada. ¿Cómo estás? Bien, la verdad muy bien. Mejor que nunca, se podría decir. Ok, Eh, Como tú dices, muchos proyectos, muchas ideas. sí. Muy bien, con frío. Lastimosamente vivimos en Inglaterra. No sé, se extraña Colombia, claro que sí. ¿De qué parte Pero de Colombia eres? de Cartagena, en la costa. Soy un poquito, verdad que no parezco, pero soy costeño, se podría decir. Soy costeño, así que sí, extraño mi calorcito, se Claro, podría decir. claro. Sí, ¿cómo Ah, estás tú? bien, bien. Mira, nadie me lo pregunta, estoy bien. Sí, Estoy bien. Ya vamos por. Este es el sexto episodio, si no estoy mal. sí, sexto episodio. Así que estoy muy contento. Muy Sí, contento de haber podido dar el paso y decir, venga, voy a hacerlo. Así sea solo. sí. Sí. Em, pero nada, para los que te conozcan y para los que no te conozcan, ¿quién es Diego? ¿Qué haces? ¿Y qué estás haciendo aquí? Es una muy buena pregunta. ¿Quién es Diego? Es bastante existencial, ¿no? Pues mi nombre artista es Diego Parks. Ujú, Soy un cantautor, como dices. He tocado en muchas partes aquí en Southampton. ujú, Estoy muy metido en la música. Produzco mi propia música. En algún punto ya sacaré... Tengo mucha música en SoundCloud, ujú, pero no tengo mucha música en Spotify, que ese es mi objetivo. ujú. También pues estoy en la universidad. Hoy es mi último año. Estoy en tercer año. Ujú. Bastante estresante, ¿no? El último año después de la universidad uno no sabe realmente Mm. qué va a hacer, ¿Qué vas a ¿no? hacer? ¿A dónde Pero vas? sí, claro, pero estoy muy seguro de que la música es mi camino. Ujú, Ahora mismo estoy estudiando Music Business en Solent ujú, y sí, tengo algunos proyectos en mente, como te mm. estaba comentando. Eh, sí, por ahora estoy estudiando, viendo qué hago con mi existencia, realmente. Pero sí, más que todo soy un cantautor, me encanta escribir música, eso es lo que hago, lo que siempre he hecho muy bien, Sí, escribo música y me gusta influenciar a la gente con mi música, ese es mi gran objetivo, se podría decir. chévere. ¿De Sí. qué sientes que es lo que más escribes? Empecé con canciones de amor, claramente, soy Claro, bastante romántico, se ok. podría decir, a las chicas les gusta. Pero ahora he estado escribiendo bastantes canciones sobre, no sé, como me gusta la idea de anarquía, Ujú, de ir en contra de el hermano mayor, se podría decir, ujú, de ir en contra del gobierno, se podría decir, de ser la oveja negra, ¿no? ujú, Tengo muchas canciones hablando de eso. No de un tema específico realmente, pero mm, de tener ese ideal de ser un rebelde, ¿no? De ir en contra de algo más grande que tú, de underdog, se podría ujú, decir. ujú, Me gusta escribir bastante de eso, bastante metafórico, se podría decir. ujú, Pero sí, más que todo escribo canciones sobre eso. Ahora ujú. más que nunca, creo que es como la madurez Ok, que ha llegado. ok. Sí, antes ya era más romántico, más las chicas Sí, les gusta, ¿sabes? machisi, como dicen. Sí, eso. ¿Y sientes que, o sea, tienes mucha influencia de música británica?
Sí, se podría decir bastante. Realmente, ¿qué estoy haciendo aquí? Me preguntaste antes. Qué pena contigo. Puta mierda. Esa vaina. Pero sí, yo llegué aquí a Inglaterra porque mi objetivo era, yo estaba en Colombia, ¿no? Hasta los 18 años. Y me dije, ¿cuál es el mejor lugar del mundo para hacer música? Porque a mí siempre me gustó, bueno, siempre me gustó el reggaetón, me gustaba el pop y todo eso, pero lo que yo lograba escribir era música rock, música como indie, muy melódico, muy chévere, ¿no? O sea, a mí me parece chévere, no sé. Sí. Y yo dije, ¿cuál es el mejor lugar para hacer eso? Entonces yo dije, marica, los Beatles, Rolling Stones, todas estas bandas, Arctic Monkeys. Dije, Inglaterra. Entonces, pues por eso vine acá realmente. ¿Antes de Inglaterra tienes alguna otra opción? Sí, me iba a ir a Orlando, a América, a Ok. estudiar producción de música en una universidad que se llama Full Sail. Pero aquí entre nos, eh, no sé, no me gusta mucho América. La idea de ir a América, no sé, no me encantó. Si te soy sincera, a mí también se me cayó el sueño hace unos años con Estados Unidos. Sí, Cuando tenía 18 yo pensaba Los Ángeles, tal, sí. pero mm, es que es un país que no ofrece una calidad de vida. Sí, creo que antes se puede decir que era como American Dream, Mm, era un poco mejor. mm, Pero ahora tú ves América como está, en el estado que está, mm, no solo políticamente, pero la gente allá, no sé, no era algo con lo que me identificara mucho. mm. A ver, que Inglaterra tampoco es que sea La lo que, mejor del mundo tampoco, la que pero chimba, pero. sí, en ese entonces no, no sabía tanto de lo Mm, que era Inglaterra, por así mm, decirlo. No me arrepiento, o sea, claro. todo bien. Yo siento que mucha gente que viene de fuera de Europa se pega una estrellada Sí, al ver la realidad. sí, Como no, que total. se idealiza mucho la vida en Europa o en Estados Unidos incluso, o fuera, literal. Y después llegas y ¡pum! Te das cuenta que todas esas construcciones sociales que en la propia cultura latinoamericana de siempre ve como lo de fuera mejor, Mm, lo que sea más blanco también mejor, como que te das cuenta al final y dices, no, no, hubiera estado mejor allá en Colombia, en el calorcito, la tranquilo, comida, la todo. comida, las mujeres. Si es que es algo que yo creo que todo extranjero extraña. Sí, no, total. Y es que aquí en Inglaterra, a ver, a mí me gusta Inglaterra, no me arrepiento, pero yo Mm. siempre he dicho que Inglaterra es famoso por tres cosas. Mala comida, mal clima y malas mujeres. ¡Damn! Menos mal que dijiste tú. Sí, ¿no? Menos mal que dijiste tú. Yo no digo nada, pero aquí el ganado no. Sí, ¿no? Aquí no hay que hacer un caldo, como dicen. Sí, claro. Sí, sí, no, es terrible, Sí. terrible. No, pero en general, la verdad, como te digo, Mm, no me arrepiento de estar aquí. Me parece un lugar que ofrece mucho, tiene muchas oportunidades, mm, pero podría ser mejor, se podría decir. sí, aquí lo Sí, chévere es la multiculturalidad sí, y que al final, como hablan inglés, es un sitio internacional. Llega todo, llega de todo, ¿no? ujú, Y hay oportunidades para todo también. claro. Pero, ¿cómo crees, cómo dirías tú que la situación actual aquí te influye o te va a influir? La situación actual, tipo Eh, políticamente o sí, social, político aquí. social. Pues yo, la verdad, personalmente, siempre he sido una persona que le gusta hablar mucho con la gente, que es muy social, que dice huevonadas, por así decirlo. Mm, Que sí, y siento que aquí sí es un choque de culturas con la gente inglesa, porque la gente inglesa a veces es muy cerrada, mm, ¿sabes? Es muy en su propia bola, es mm, muy una burbuja. una burbuja, a veces es muy falsa también, es como Mm, muy esa que, amabilidad inglesa, es como sí. que, oye, muy bien, sí, todo muy Mm, bien, pero realmente nada está bien. mhm, Y es mhm, un poco, no te dicen las cosas en la cara. mhm, Y es un poco lo que a mí me hace falta acá. mhm, Y es que la gente realmente no te dice lo que estás haciendo mal mhm, o si se ofenden o cosas así, mhm, si me hago entender. mhm, Y eso es lo que a mí en Colombia, mis amigos, si estabas haciendo algo mal o si la estabas cagando, por así decirlo, mhm, te lo dicen.
te lo dicen, oye, estás haciendo esto mal, o te lo dicen en la cara Claro. y tú te das cuenta y cambias. Mm, Aquí es un poco diferente, aquí es como que, oye, ok, tú haz lo que tú quieras, yo hago lo que yo quiera mm, y no me meto en tus problemas porque es de mala educación. mm. Esa es como la mayoría inglesa, pero Sí. a mí me hace pensar un poco, es falso, ¿no? Mm. No es real, podría decir. Dicen, bueno, dicen no, cuando Simón Bolívar hizo todo el proceso de liberación, se endeudó mucho con Inglaterra y se dice que, por ejemplo, en Bogotá hay mucha influencia inglesa Mm, culturalmente, no sé si en otras partes de Colombia, y que eso también influyó un poco en la idiosincrasia de la cultura allí. Como yo cuando voy a Bogotá, por ejemplo, siento que, o sea, no son iguales que los ingleses, ni mucho más, pero hay como mucho politeness, mm, muchos protocolos sociales a sí, veces, ¿sí? Como que hay mantener mucho las apariencias a veces, la educación llevada ya a un extremo también. ujú, ¿Tú qué opinas? Tú que sí has vivido en Colombia. Yo hablo como turista. sí, Bueno, turista, como persona que ha visitado varias veces sí. y bueno, que ha nacido allí, pero no me crié allí. Pues los rolos, En específico. específico. Pues mi mamá es de Bogotá. Ujú, Yo nunca viví en Bogotá realmente. Te puedo decir en mi experiencia viviendo en Cartagena toda ujú, mi vida. En Cartagena tú no ves mucho eso. Tú ves más, te lo dicen en la cara, eso de los protocolos sociales, no ujú, existe mucho. ujú, Pero en Bogotá sí lo he visto, que la gente es más, en Bogotá exclusivamente, tienes toda la razón, la gente es más, ¿sabes? Se porta más bien, es más cerrada, es más como en su bola, reservada, sí. ¿sí? Pero si tú vas a otras partes de Colombia, no es para nada así, Mm, realmente. La gente es muy colombiana, es muy, mm, muy amigable, muy... Y también que te dicen las cosas como son. mm, Y así es como debería ser realmente. sí, Pero sí tienes toda la razón, es verdad, sí. que Bogotá de pronto sí es un poquito más... Se critica eh, mucho el cachaco, ¿no? sí, al cachaco, los pobres cachacos, déjenos en paz, ¿vale? Sí, sí, eso fue algo que ya después de vivir aquí como que empecé a correlacionar y dije, "Ah". Y me puse a investigar y sí es verdad, o sea, Bolívar se endeudó con la corona británica porque no había dinero para financiar nada. Entonces Claro. se endeudó con una deuda externa gigante. No sé si eso fue Colombia o o otros países, pero sí. Mm, Y yo deduzco que de ahí puede ser que, porque yo siento que uno vas a Bogotá y hay edificios que hasta se parece como arquitectura inglesa, pero mm, acomodada allí. tienes toda la razón. Es raro, Sí, o es curioso, mejor dicho. sí, es bastante curioso. Mm, Porque pues sí, yo viviendo yo nunca realmente viví en Bogotá, mm, pero sí tienes razón que... No, no lo había notado, pero ahora que lo dices, mm, sí es bastante interesante. mm, Sí. mm. Bueno, cambiando de tema, Mm, eh, hablemos un poco más de ti, de tu pasado, tu presente y tu futuro. mm, Y aquí como un tarotista. sí, ¿me vas a decir? Pero bueno, quiero que me cuentes, bueno, ya has dicho dónde vienes, dónde viviste, dónde te criaste. Em, Cuéntanos un poco de dónde nació esta pasión por la música, cuándo empezó, si en la familia tuviste alguna influencia. em, Expláyate. Pues no tuve una... Mi papá o mi mamá no eran músicos, Ujú, ni mi tío, ni mi hermana, ni nadie. Nadie era músico. ujú, No sé qué me dio cuando tenía alrededor de 8 años. ujú, Yo le dije a mis papás, quiero una guitarra para mi Navidad. Era Navidad, me acuerdo. ujú, Era Navidad. Y, y me la compraron, fue súper chimba. Y me dijeron, te vamos a dar clases también. Te ujú, vamos a dar unas clases de guitarra. ujú. Y yo en mi mente, de 8 años, dije, ¿yo para qué necesito clases? Claro. Yo me imaginaba que yo iba a agarrar la guitarra y iba a tocar notas y ya la verga era como un juguete, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y yo no necesito clases. Pero sí, obviamente, necesito clases, ¿sabes? No soy un prodigio, ¿sabes? O sea, pero, bueno, de pronto sí. Un diamante en bruto, quién Sí, sabe. exacto. Pero sí, tomé clases y tal, Mm, y me pusieron en un colegio de música y tal,
Y a mí ya me daba mucha mamera ir y yo le decía, yo no quiero ir porque pues música realmente, si la gente que no sabe, es un estudio, dicen que es un nivel más complejo que la matemática. Ujú. Eso es lo que dicen. Googlealo, por eso, es verdad. Y pues sí, es duro, ¿no? Tienes que estudiar las notas, la teoría musical, todo eso. Y yo cuando tenía 8 años, no quería realmente, pero Mm, tenía mucha pasión de la música. claro. Y a los 14 años, yo me acuerdo que mi papá quería que yo siguiera con la música. Ujú. Y él falleció cuando tenía 14 años. Ah, ok. Entonces para mí fue como, voy a volverlo a agarrar, Ujú. como en su memoria. Ah, Me pareció ¿cuántos algo años muy bonito. tenía? Ya estaba viejo realmente. Tenía que 65 años. Ah. 65 años, fui su cuarto hijo. Sí, pero sí, en fin. Entonces agarré la música Mm, y para mí era como, yo no quería aprender canciones. Aprendí mis primeros acordes mm, y tal y me dije, la verdad es que yo no quiero aprender canciones, no quiero aprender música, quiero hacer mis propias canciones. ujú, Pero en ese entonces yo no era como quiero ser músico, para mí era como, no, yo que voy a ser músico, por favor. mm, Pero fue que yo les toqué mis canciones, las primeras canciones que escribía a mis amigos, ujú, y mis amigos pensaban que esas canciones ya existían. Entonces me decían, ay, ¿cuál es esa canción que la quiero escuchar? Y yo les decía, no, yo la escribí. Y ese fue como el primer instante que yo me di como cuenta de que, de pronto, si tengo algo que ofrecer al mundo de la música, ¿no? mm. Algo que dar. Y fue pues en ese instante que yo dije, ¿sabes qué? Sí le voy a meter a la música, sí le voy a dar. Y en ese entonces tenía 14 años, entonces Ujú, empecé a dar clases y ahora soy bastante bueno, se podría ujú. decir. Sí. Y sigo escribiendo canciones, sigo grabando. Todavía no he publicado nada muy oficial, pero tengo algunos videos en Instagram, como viste, con temáticas, con mis canciones. Mm, Y la verdad lo veo bien. Eh, Fue una decisión bastante buena en mi vida. La música me ha ayudado mucho en muchas cosas. Siempre lo tomo como un lienzo, ¿no? mm, Tú pones tus emociones y lo que sientes mm, en palabras y en música. ujú. Y sí, la verdad me ha ayudado bastante. Y es lo que quiero hacer y es lo que seguiré haciendo. ¿Hay algo más que te interese aparte de la música? ¿Alguna otra arte otra cosa totalmente distinta? Eh, mm, sí, me gustan, me gustan las ventas. Ok. Eh, Mi plan B siempre habría sido ser, ¿cómo se llama esto? Real estate agent, Ujú, ser un bienes raíces, ujú. sí, porque mi mamá era y siempre yo trabajaba con ella en su compañía, Ah, ya, ya, ya. entonces siempre como que, y era bastante bueno convenciendo a la gente, hablando, Mm, y siempre hacía mi plática, entonces ujú. era como mi plan B, ¿no? Ok, Siempre ok. fue como mi plan B, si no hacía música, pues hacía algo. Pero Mm, ahora estoy haciendo music business, que es lo que estoy estudiando, y estoy aprendiendo cómo funciona la industria de la música, que es bastante interesante realmente. Es un mundo, cómo diría yo? Un poco peligroso, se podría decir. ok. Siento que la gente que trabaja en la música, en la industria de la música, son un poco, cómo se dice? Eh, Greedy? Crazy. Ah, crazy. Sí, como es un ambiente, todo el mundo está Ok, a mil, ok, ok. ¿sabes? Vale, te entiendo. Sí, que no es como, todo el mundo me dice, no es para todo el mundo, ¿sabes? Mm, Es difícil, es una industria bastante difícil de navegar. mm, Mucha suerte y mucho trabajo duro, mm. realmente. Eso es lo que la mayoría de la gente dice. Y si tuvieras que poner una línea de tiempo, eventos importantes de tu adolescencia o infancia que marcasen un antes y un después en tu trayectoria, ¿cuáles dirías? Eh, hmm, pues el momento que decidí venir aquí a Inglaterra a estudiar música, Mm, se podría decir. ok. Para ti, em, bueno, tú me dijiste que tu papá era francés, ¿no? Ujú. ¿En casa tuviste influencia o algún tipo de contacto con
no solo la cultura francesa, imagino que sí, pero, en plan, ¿qué hablaba tu padre de Europa o de fuera? Sí, Decía que era genial. ok. Sí, decía que A era, secas. sí, no, decía que era, que a él le encantaba Francia, le Mm, parecía un país hermoso, que es un país hermoso, mm, eh, y me influenció bastante en la música también. La música francesa es muy chévere, es muy mm, genial. Eh, sí, él siempre me hablaba de que Francia es un país hermoso, que mm, debería estar orgulloso de ser francés, ujú, pero nosotros vivíamos en Colombia en ese entonces. mm, Y él también, bueno, le gustaba Colombia, pues él vivió allá como, él vivió ahí 20 años, mm, hizo muchos negocios muy exitoso en Colombia. ujú. No le gustaba mucho Colombia al final, era como, ah, qué mamera. Porque sí, Colombia y más que todo Cartagena ves a muchos personajes, se podría Ok. decir. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí, sí. Sí. Pero sí, en general siempre hablo muy bien de Francia. No sé si algún día has ido a Francia. Sí, he Sí, estado un par de veces. has ido a París, me imagino. He ido a París, fui a Montpellier, Montpellier es genial. Sí, bonito. Montpellier es hermoso. Aquí al norte, ¿cómo se llama? Toulouse. Toulouse, sí. Sí, ¿Pero se queda en el norte? No. ni idea. Ok. Un nombre que se me ocurre. También estuve en Toulouse, en Cannes. Cannes. Básicamente hubo un verano, cuando yo tenía 12 o 13 años, mis papás tenían una furgoneta y nos fuimos recorriendo toda la costa mediterránea haciendo camping. Ujú, Entonces sí fuimos y pasamos por Francia, pasamos por varias ciudades, llegamos a Italia y después nos devolvimos. ujú, Y es por eso que conozco la costa mediterránea francesa. ujú, Em, a mí Francia me parece como un equilibrio, un buen equilibrio entre un poco la cultura del norte de Europa y la ujú. cultura del sur de Europa, que son muy Sí. distintas. Los mediterráneos suelen ser mucho más amigables, tal. Pues Ujú, es verdad que los franceses no tienen esa fama de ser como los italianos, los griegos, los españoles, ujú, que son mucho más cálidos. mm, Pero sin embargo no llegan a ser tan fríos como los del norte, que son sí, los ingleses, los noruegos, sí. los alemanes. Mm, Entonces me parece un buen punto medio. Creo que el clima también me gusta. Hay sí. verde, pero tampoco hace mucho frío. Hace frío, pero no es Un frío horrible exacto como el de aquí. como el de aquí, sí. Y también hace calor, pero tampoco es un calor como el de España, por ejemplo. Claro. Y hay mucho verde. Mm. Es un Es un buen sitio. país, Es un sí, buen sitio. Es es un un buen país sitio. hermoso realmente. También cuando he ido he visto en la fisionomía de la gente una mezcla entre, o sea, ves gente como con el pelo muy oscuro y los ojos claros. Entonces tiene una combinación como entre el sur y el norte. Sí, total. Es chévere, es chévere. Sí, los franceses, ¿sabes? Que dicen que cuando tú vas a Francia y Mm, no hablas francés bien, como que no te hablan. sí. Creo que eso es cierto. Ah, Nunca me ha pasado, pero yo he hablado con gente porque hablo francés, ¿no? ujú, Me ha pasado con gente que va y dicen, ah, pero es que los franceses no me hablan, son bien groseros. Si haces el esfuerzo, ellos y son muy amables, realmente los franceses son muy queridos. ujú, Simplemente tienes que hacer el esfuerzo. ujú, Y hay gente que, bueno, obviamente va a Francia por una semana, mm, no quieren hacer el esfuerzo a hablar claro. francés, obvio. Pero creo que esa mala fama es un poco mal interpretada. Ok. Sí, porque los franceses son muy queridos, realmente. Tienen mala fama. Sí, tienen mala fama, Muy mala fama. definitivamente. Sí. Pero creo que son muy queridos realmente. Si tú vas a Francia y intentas hablar francés e Mm, intentas... Porque es que a los franceses no les gustan los ingleses ni los americanos. Entonces, si tú mm, vas allá hablando inglés, mm, te van a poner mala cara. claro. Pero es difícil porque el idioma mutuo del mundo es inglés, Mm, un poco, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenía un amigo que ¿de dónde era? Era de Escandinavia, de Noruega. ujú, Entonces él intentaba hablar inglés. Entonces su novia empezó a hablar noruego ujú, y enseguida que empezó a hablar noruego,
los franceses, o sea, creo que era en un restaurante, ¿no? El mesero, enseguida, buena cara, le dijo, Ya ven. no eres inglés, no eres americano, ¿sabes? Sí, 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 sí. Lo cual es un poco, bueno, así Bueno, es, supongo. hay un pique ahí entre Inglaterra y Francia siempre. Sí, Eh, Napoleón, ¿sabes? Hace mm, años. cierto, cierto. O sea, antes, o sea, en España se dice, ¿no? Ujú, Que los franceses son muy fastidiosos, no sé qué. sí. Yo creo que pronto está cambiando, pero sí es verdad que siempre ha habido ese... Yo te voy a decir, creo que es muy cierto, Sí, porque ¿no? cada vez que yo voy a Francia con mi hermano y viajamos, él es bien fastidioso con los meseros, con todo el mundo. Mm, Una vez estamos en España y, y no sé qué, se les olvidó traer el pan, algo así. mm, Y mi hermano jodía y jodía con el pan, ¿por qué no mm. me traes el pan? Y yo, pero, por favor, para, qué vergüenza. Por eso tenemos mala fama, marica. Por eso es que tenemos mala fama, ¿no? Juepucha. ¿Tú te consideras francés o colombiano? Es difícil, ¿sabes? Es como, creo que yo he sido turista en todas partes Mm, que he ido. mm. En Colombia, yo paso por la calle. Hello, my friend, how are you? Y yo, no, parce, yo hablo español, no me va. Como esos videos de TikTok que son Sí, asiáticos criados en Latinoamérica y los sí, confunden. sí, Hasta que abren la boca y ya, hostia, sí. sí. No, Sí, sí. total. Creen que son peruanos. Sí, sí, sí. No soy mexicano, güey, no sé Sí, qué. no me jodan. Sí, sí, sí. Y si voy a Francia, pues yo hablo francés. Mm, Ahora sí tengo un acento, ¿no? claro. Y yo no conozco Francia porque nunca viví ahí. O sea, nunca viví toda mi vida ahí. Entonces Mm, también me siento turista. Aquí en Inglaterra, re turista. claro. Entonces sí, he sido como turista, pero ¿qué me siento más? Yo me sentiría más colombiano. Mm, Más colombiano que nada. O sea, no parezco, pero... Pero sí, me sentiría más colombiano porque pues viví allá toda mi vida. mm, Todos mis amigos son colombianos. mm, Y sí, sí, mm. colombiano, parce. En casa, o sea, ¿qué sientes tú que es más presente? ¿Colombia o un 50-50? Yo diría que un 50-50, Mm, porque en casa yo me acuerdo que la razón por la que sé hablar español es porque mi papá decía, en la casa se habla francés. ujú, Entonces yo tenía que hablar francés en la casa, mm, pero afuera hablaba español. claro. Y en el colegio, de hecho, me enseñaban a hablar inglés. Mm, Entonces es por eso que aprendí las tres lenguas mm, desde chiquito, ujú, lo cual fue supremamente útil, ujú, realmente. claro. Sí, ¿Y tu mamá habla francés? sí, también. Ah, chévere. Sí. Ah, Entonces siempre, yo me acuerdo con mi mamá, cuando queríamos hablar mal de una persona que estaba ahí, sí. lo decíamos en francés. Bien lacra. Metiendo leña a la puta fama Sí. esa. Mira, este hijo de puta. Ay, Dios. Bueno, bueno. Y entonces, claro, vienes aquí a Inglaterra y empiezas a estudiar Music Business. Em, ¿Qué fue lo más chocante para ti del sistema educativo, de la forma en la que se enseña aquí? ¿De alguna vez te planteaste, ¿será que dejo esta mierda? ¿Será que no? Eh, pues la verdad es que no es muy estricto. Hmm, No sé si es mi curso en general, pero yo he oído que mucha gente también se queja de la universidad. hmm, Tú fuiste a Solent también. también. No, no es estricto para nada. No es estricto para nada. No. No les importa mucho. Y es como que tú tienes que hacer el esfuerzo Hmm, para lograr cosas, para hacer, porque si no, no te van a hmm, decir que hagas el hmm. esfuerzo. No es el profesor al que están pagando, es uno el que está Sí, pagando. sí, no, literal. O sea, sí, a mí me sorprendió que no está bien hecho el balance entre teoría y práctica. Mm, Es todo mucha práctica total. O al contrario, o al mucha contrario. teoría y no hay práctica. Mm, En mi caso, mm, que hago music business, el primer año fue un desperdicio de tiempo total. ok. ¿Por qué? Porque, claro, te enseñan mucha teoría, pero tú estás ahí, qué chévere, qué chimba. Pero ¿qué pasa? Tú cuando haces music business, es que es armar eventos, buscar artistas, Mm, manejar a los artistas, mm, crear contenido online, cómo crear contenido online, ¿sabes? Hay mucho al respecto. mm, Tú tienes que hacerlo.
ellos no te van a decir, ok, ya. De pronto sí te, hay como, arma un evento, pero un evento no es nada. Claro. Objetivamente, si tú de verdad quieres tener una compañía de eventos, eh, tienes que hacer varios eventos al año, tienes que hacer diferentes eventos con diferentes artistas, tienes que, ¿sabes? Entonces muchas cosas que te enseñan en la universidad no es suficiente, es como, no hay práctica, como tú dices. Claro. Tú mismo tienes que salir allá y hacerlo tú solo, tienes que buscártelas. Y hay mucha gente, mis compañeros, que esperan, cuando termine la universidad, ahí veré qué hago. No te va a salir bien porque pues la universidad realmente no te va a sacar, ¿sabes? Tú mismo tienes que buscártelas. Sí, Lo cual eso, está bien, pero, ¿sabes? eso fue algo que me di cuenta porque es verdad que me conocía mucha gente muy hambrienta por hacer Ujú, cosas, gente que no era tan hambrienta. ujú, Yo personalmente creo que había temporadas que sí, había temporadas que no. ujú, También creo que el timing de la vida de uno o sea, no es al azar. O sea, mm, todo pasa en el momento indicado. Bueno, creo que personalmente mi experiencia, yo creo que la universidad me sirvió no tanto para aprender de música, sino para aprender sobre mí y explorar más, tener la oportunidad de ver más puertas, o sea, a ver si me explico bien, tener la oportunidad de ver más posibilidades de potencial que yo tenía. claro. Ver que había cosas que también me podían llamar la atención o que podía ser bueno, más allá de solo música, o en mi caso producción musical. Ujú, Em, yo tomo la universidad como más que una academia o como un sitio para aprender, yo lo tomé como un lugar donde formé mi personalidad, conocí mucha gente, exploré muchas posibilidades, muchos diferentes, eh, muchas áreas diferentes de muchas otras carreras, si se puede decir, de muchas otras modalidades, artes también. mm, Y lo vi como un lugar donde desarrollar mi persona, más que decir voy a ir y voy a aprender específicamente sobre esto y voy a salir preparado y voy a tener todo este conocimiento y me va a salir un trabajo en esto. ujú, Lo que dices es verdad, si no haces prácticas o si no te buscas tú la vida en explorar ese potencial más allá de las clases, ujú, una vez salgas de ahí no tienes lugar alguno sí, posiblemente donde encontrar un trabajo en ello. claro. Y es bastante chocante cuando sales de la universidad y te das cuenta de eso. Sí, Mm, me imagino. Para mí ya estoy en el tercer año, mm, entonces ya casi termino. Y es como, ay, toca, Toca. toca salir y Mm, empezar algo. Y por eso te está diciendo que estoy intentando empezar sí. mi propia, que no es algo que lo voy a tener toda la vida, pero es algo que quiero intentar. Mm, Es una compañía de eventos, hacer pequeños eventos en Southampton. Ya tengo suficientes contactos, bandas, artistas, ingenieros de sonido. mm. Además, creo que ya se puede empezar. Eh, ¿Será que hablo de eso? Sí. No, sí. No, te iba a preguntar, ya cambiando así muy drásticamente. Sí. ¿Tú te acuerdas la primera vez que escribiste una canción? Sí, sí, me acuerdo la primera vez que escribí una canción. Se le escribía a una chica que me gustaba mucho en la escuela, que ¿Cómo se no me llamaba? paraba bolas. ¿Será que lo digo? No sé. Dilo, dilo. Se llamaba Vanessa, yo me Shout acuerdo. out to Vanessa. Sí, fue pero no me paraba bolas para nada, marica. ¿No te la cuadraste? No, nunca, Ah, nunca, 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 nunca. Dios. Para nada. Pero nunca se la mostré tampoco. Era Ah, como, ya, no, ya. no, no, Ah, nunca te declaraste no, ni nunca nada. me declaré. Ah, Pero vale, era vale. obvio que, ¿sabes? Es que te gustó. Sí, sí, sí. Seguramente sí me declaré, no sé. Fue hace mucho tiempo. Sí. Pero me acuerdo que escribí esa canción, no para ella, pero la tenía como en mente. Ujú. Fue como un centro de inspiración, se podría decir. Una musa. Sí, una moza, Ujú, sí, básicamente. Sí, era una buena canción realmente. Aún la ujú, toco de vez en cuando. La he ujú. cambiado mucho.
con los años, Ujú. pero es un éxito, pienso yo. Ok. Sí. ¿Y tú te acuerdas la primera vez que tocaste en vivo? Sí, toqué en Cartagena, en Hard Rock Café. Ok. Fue la primera vez que toqué en vivo. Ujú. Estaba con mi novia en ese entonces y tocamos una de mis canciones. Ella estaba cantando y yo estaba tocando la guitarra. Qué Y bonito. sí, fue muy chévere, aún tengo un video. Y, y yo me acuerdo que la gente en el público me decía, ¿dónde está esa canción? ¿Está en Spotify? ¿Está en no sé qué?". Y yo, no. Algún día, algún día. Aún sigo esperando, pero algún día. ¿Nunca la sacaste en ningún lado? No, Ujú. estoy esperando a tener, las tengo todas grabadas, Ujú. simplemente tengo que pagarle a un productor para masterizarlas y hacer el Mm, mixing. mm. Probablemente este año sacaré mi primer single. Ah, qué bueno. Mm. Qué bueno. Sí, para cuando salga el episodio ya está, lo pondré en postproducción o algo. Sí, genial, Chévere, básicamente. chévere. Mm. También tenía por aquí apuntado eh, la primera vez que te compraste una guitarra eléctrica. Sí. ¿Qué, ¿Por qué fue tan importante para ti? ¿Por qué? Porque fue, a ver, yo cuando llegué aquí, Mm, la vida de adulto, ujú. se podría decir, era muy extranjera para mí. Era Sí. como muy eh, ser adulto, ahorrar plata, pagar tu renta, pagar las bills, la electricidad. Era como muy así, ¿no? Entonces yo Mm. tenía este trabajo, que era mi primer trabajo. Horrible, horrible. ¿Dónde era? Spoons. Era Ah, un Spoons en la cocina. hijo de puta. Tenía que 18 años y yo era, qué mamera este trabajo, ¿Cómo es marica". trabajar en la cocina en Spoons? Pues hay muchos microondas. Chicos, no coman en spoons, que de Les va a verdad dar que es muy cáncer. malo. Dios, Te cáncer va a de dar colon, cáncer. weón. No, en serio. Vas a cagar el estómago, marica. Qué asco. Pero sí, la comida era toda hecha en microondas, era todo calentado. Era como... Pero me acuerdo que pagaban muy bien. Sí. Pagaban en esa época, hace 3 años, 10.90 Ujú, era bastante. Porque ahora que subieron el mínimo, ¿no? ujú, Ahora es 10.50, ujú. antes era 9.50 el mínimo, O sea que pagaban o sea, pagaban un, bastante. un pound más de lo Y te average. daban extras, te daban... Sí, no era mal. Entonces yo me acuerdo que yo ahorré bastante plata Ujú, y trabajé el resto, trabajaba 5 veces a la semana, mm. comí mierda, se podría decir, ahí trabajando en esa cocina. Sí. Y ahorré bastante plata y yo mismo me compré esa guitarra. Para mí Mm, fue como un un logro, logro, un claro, pequeño logro. claro. Porque yo antes en Colombia era una acústica no más. Ujú, Y me enseñé yo a mí mismo a tocar la eléctrica ujú, a través de ese trabajo. Que mm, al final renuncié. Dije, no, ya qué pereza esto. mm. Y me puse de bartender. Y desde Ok. entonces trabajo solo bartender, Ah, que me gusta más. ¿te gusta más? Sí. Yo trabajé de bartender en la hostería. La hostería, sí. Qué gonorrea. Sí, me imagino. Es Lo que la detesto. hostería, un restaurante, Duré. así todo el tiempo, Uy, marica, llenísimo. esa mierda siempre está llena. Sí, Duré un mes. un mes, ¿no? No me aguanté más. Dije, no puedo. Me gustan los bares tranquilos, que uno Mm, está ahí y el típico drunk, el mm, típico borracho llega y te habla de sus problemas sí. y tú le dices todo va a estar bien. ¿Quieres Todo esto. otra? Dale, Toma a casa. dale, on the house. Ah, ok, chévere. Mm. Para ti, el salirse de casa, trabajar, enfrentar la vida, ¿te dio duro? Yo pensaba que no, yo pensaba que no. Cuando tenía 18 años llegué aquí, era COVID, yo vivía en Mm, una acomodación. mm, Entonces fue como, yo llegué aquí una listo, residencia, una ¿no? residencia, Mm, una residencia estudiantil. Yo llegué aquí listo para trabajar, listo para ganar mentalizado. plata, estaba Sí. mentalizado. Pero todo eso se fue a la miércoles con COVID, Pucha. porque uno llegó acá y yo estaba que era en una acomodación estudiantil, totalmente encerrado Mm, con otras 50 personas, que nos volvimos muy, muy amigos, pero esa mentalidad de llegar aquí, trabajar por tus sueños, mm, se perdió totalmente, porque primero, soy músico, ¿no? mm, COVID, imposible tocar en vivo, nada, o sea, muerte duro. total. Mm, Además, uno aburridísimo, no podía ir a la universidad. Las únicas personas con las que uno podía hablar era con la gente en la acomodación. mm, Que tuve suerte de tener gente alrededor mío. Porque imagínate yo en una casa o algo así, mm, encerrado en COVID, horrible. claro. Pero ¿qué pasa? Fue que
muchas tentaciones, ¿no? Fiesta todos los días, porque ¿qué más uno iba a hacer en COVID? ¿Qué más iba a hacer uno en COVID? ¿Pura fiesta? Sí, ¿no? No, marica, las fiestas clandestinas. Sí, era la verga. Saber que hay gente que de verdad se tomó el COVID bien en serio. Y No, se sí, encerró. sí, Y uno por ahí yo haciendo no. fiestas. Sí, Tampoco. yo tampoco. ¿Sí o qué? Yo no. Pero, ay, bueno, sí, uno llegó 18 años aquí y, marica, no, los ingleses, todo así, la Sí, fiesta, y sí, uno, sí, ay, sí. tan chimba. Entonces, 6 meses de eso. Entonces, sí se podría decir, después uno ya, y no se podía conseguir trabajo. Mm. Bueno, sí se podía, pero era más duro que ahora. Sí, literal. Entonces, sí, fue como que esa mentalidad se perdió un poquito, Mm. se podría decir. Pero ya con el tiempo recuperé, ¿no? Ya tengo mi propia casa compartida. Mm. Y ahora se puede decir que soy un adulto responsable. Sí, ¿no? Ya no salgo tanto, me pongo en mi trabajo, hago mi Mm. música, Mm. estoy empezando estos proyectos. Sí, Sabes que, para que te interrumpa, no, tranquilo. y lo observa a mí y a mucha gente, que siempre que uno llega aquí a este país, yo no sé por qué la vida nocturna es tan apetecible. Sí, Yo no total. sé si es por esa sensación de libertad, de puedo ser, puedo hacer lo que me dé la puta gana, nadie me va a decir nada, puedo salir casi Como 7 días a la semana. rock and roll, Sí, o sí. sea, como que, y a nadie le importa, nadie te Sí, juzga si te debes una bolitrona diaria, como si no te la tomas, como si te metes, a nadie le importa y sí. tú estás simplemente en eso, en la fiesta, el puterío, o sea, ahí se rió. O sea, es que, y toda la gente que uno conoce y la Sí, universidad y es y diferente porque es la universidad, ¿no? Uno sale y uno conoce a un montón de gente y es diferente, Y es como... más en este país que viene gente de tantas partes del Sí, mundo, claro, que a lo mejor en otros países menos abiertos, pues me imagino que una universidad en Colombia o en España sí. no ve pues eso, de gente autóctona, muy autóctona, no ve Ujú. tanta variedad. Tanto sí, están los de Erasmus, algún que otro, pero es que aquí como hay gente de tantas partes, si tú, Sí, ya se sonaba un poco machista, si quieres comer lo que quieras, tienes buffet libre, güey, es que hay de todo, güey, hay desde Asia tú lo has hasta dicho. Oceanía, hasta todo, güey, África, todo, todo. Sí, no, literal. No, no, qué rico. No te culpo. No, Y claro, literal. mucha gente también llega a la conclusión después de unos años aquí y dice, marica, yo sí gasté el tiempo. Sí, total, y eso Pero es. yo creo que no, no Uno estás tiene gastando que el vivir tiempo. esa etapa Exacto, realmente. tienes que gastarlo. Imagínate que nunca hubieras vivido eso. Mm, Imagínate que, de hecho, nos hubiéramos quedado encerrados en COVID. Ahí. sí, Pues hubiera sido genial, hubiera sido, ha sido otra cosa. hubiera sido otra cosa, Sí. pero creo que es bueno tener esa etapa de Eh, vivir un poco y conocer gente, porque al final del día, ¿sabes lo que dicen? No es lo que sabes, pero es a quién conoces. mm, Bueno, en inglés suena mejor, pero sí. o sea, así es, ¿no? No es lo que sabes, es a quién conoces. Y gracias a eso, gracias a esa etapa que tuve, yo conozco mucha gente en esta ciudad, conozco muchos músicos, mucha gente muy talentosa, te Mm, conocí a ti, mm, de hecho, gracias. de nada. Talentoso. Pero sí, y si no hubiera tenido esa etapa, no hubiera tenido tantos contactos. Mm, No podría comenzar, ¿sabes? Si quiero comenzar, ¿sabes? Amigos, tener amigos es importante. mm, Conocer gente que te lleve mm, a algunas partes. Si tú te quedas encerrado trabajando, que sí estaría genial, mm, estaría muy bien. Pero en carreras como las que nosotros tenemos, mm, es importante conocer gente, es mucho. importante tener esos contactos. De hecho, yo creo que hay gente en este podcast porque conocí gente en ese momento. Ujú. O sea, Sí, claro. tú, la gente que ya ha venido, la gente que está por venir, gente de Ujú. la uni, gente que... Y lo sé porque tengo amigos que no han sido tan sociables y se arrepienten de ello. Mm, claro. Dicen, puta, no tengo casi contacto, no tengo alguien que de verdad diga, ah, voy a escribirle o voy a llamarle para hacer algo. O sea, porque no hay esa confianza en esa cercanía. Y también yo creo que por lo que veo en ti y yo personalmente, carismáticos, Mm, ¿sabes? gracias. Don de gentes, ¿no? Sí, Sí. a lo bien, porque eso es muy importante en esta carrera y mucha gente no lo trabaja, piensa que, no, si soy bueno, ya está, eso es todo.
Mm, Si soy buen músico, si soy buen, lo que sea que te dediques, pero no. Y no solo en esta industria, en los business también es muy claro, importante. Hay pocas carreras que no requieran sí. el carisma. Y yo trabajé el año pasado en una oficina y hasta Ujú, dentro de esos trabajos hay unas políticas y unas normativas sociales que tú, si tienes esa habilidad de gentes, es más fácil o mejor adaptarte, pero hay gente que no. mm, Y esto es un mensaje para todo el mundo que hay que trabajar en las habilidades sociales, son muy importantes, sí. son muy importantes. Mm. A ver, ¿qué más tenía aquí apuntado? Ujú. Eh, en ese descontrol y en toda esa rumba, ese puterío, ¿tú sientes que te perdiste como persona? O sea, no como persona, no sé si persona es lo correcto, pero si te perdiste como en vicios o ansiedad o cosas que no te aportaban mucho. ¿Te arrepientes? Mirando atrás, ¿cómo lo ves? Mm, pues, pues sí, realmente sí. Yo siempre he pensado que, pues, siempre he pensado de mí mismo que Mm, soy hardworking, ujú, trabajo duro, me mm. gusta trabajar, me gusta Camellador. camellador, Mm, como le dicen. Y sí pienso que he perdido tiempo, mm, más que todo tiempo, mm, en vicios. Por mm, ejemplo, en fumar, digamos, fumar marihuana. mm, Chicos, la gente dice que fumar hierba es muy chévere. Tú ves a estos músicos, a esta gente famosa que se la pasa fumando. Ellos seguramente trabajaron mucho antes de estar en eso. mm. Seguramente están fumando porque ya lo lograron. Sí, tiene algún sentido, ¿no? Tiene mucho sentido. Entonces, si tú eres joven y te la pasas fumando, vas a perder mucho tiempo. Y sí, de eso sí me arrepiento, de Mm, haber perdido tiempo en eso. Yo ya no fumo. No porque, no, porque no me aporta nada, como tú mm, dices, no me aporta nada en la vida. Yo ahora quiero llegar a cumplir algunos objetivos ujú, y eso no me va a ayudar a cumplir esos objetivos. mm, Y es por eso que sí, no me arrepiento, pero sí pienso que si no lo hubiera hecho tanto, de pronto mm. hubiera logrado otras cosas, se podría decir. Igual ya quedaste sano, te da Sí, experiencia. exacto. Mm, Ya como decimos, quemar esa etapa. ujú, ujú. Quemar esa etapa. Quemar, no, es muy cierto, weón. Sí. Yo probé la marihuana a los 21 por primera vez. Ujú, Eh, no doy gracias a nada de que no lo cogí como vicio, o sea, nunca he fumado diario. ujú, Siempre ha sido como muy recreacional una vez cada... De hecho, creo que una temporada que de pronto en 2 semanas, así como que casi todos los días, pero la ujú. verdad es que ni eso creo. Y la gente romantiza mucho las drogas. Sí, Les definitivamente. da una imagen como que no tiene consecuencias. Y no me refiero a que vas a fumarte un porro y ya te quedaste tonto. No te va a pasar eso. No, Es más bien eso, o sea, después. todo en Cuando exceso es malo. sí, exacto, Ujú, exacto. Y poca gente habla a lo mejor de fumas y al día siguiente a lo mejor te sientes más cansado o y no te sientes saciado sí, o es como el hangover. sí, 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 sí. Bueno, y la marihuana es suave, entre comillas. Habrá sí. gente que no, pero a mí me parece suave. No, sí. Pero otras drogas sí, de pronto sí te dejan una resaca mucho más Sí. fuerte. Pero yo pienso que esa es la fama que le da tanta facilidad a la gente. Mm, Es como que, la marihuana es suave, mm, no es nada malo del otro mundo, porque eso mm, yo pensaba también. mm, Pero sí, hacer todo en exceso es malo. mm, Si tú fumas hierba todos los días, mm, te va a afectar. O sea, mm, te va a afectar a long run, mm. ¿sabes? A largo plazo. ¿Cómo dirías tú que te afectó? A mí me afectó pereza, pereza. Y eso es lo peor. Mm, Porque si tú ves otras drogas, tú ves la gente de Wall Street, todo eso, mm, esos meten, vulgarmente hablando,
perico, ¿no? Se meten sus líneas de perico. Sí, sí. Pero están activos, ¿sabes? Hacen se llaman. No está bien, y Mm, ellos mismos te podrían decir. Pero la marihuana te mata, o sea, te pone contento, mm, te pone como satisfecho mm, de todo, y eso no está bien. Uno no debería estar satisfecho con tan poquito. mm. Tú te fumas tu porro, juegas tus videojuegos, comes tu pizza, y ahí quedas, y estás feliz, porque estás fumando y estás feliz. Este es un Qué día achievement. la Sí, verga, o sí, sea, sí, sí, la sí. verga, hermano. Sí, Pero sí, sí. no es tan la verga, realmente. Mm. Sí, Claro, yo imagino que después de fumar diario ya es como, uff, tengo estrés, uno. sí, total. Después del Eh, trabajo, uno. dos. Dos. Me levanto, uff, qué día de mierda. Sí, ¿no? Total. Sí, sí. Uy, no puedo dormir, otra. Sí, sí. Ahí van cinco. No, sí, sí, sí. Yo te conozco un montón de artistas o gente de la universidad que quería ser artista que al final no se quedan en la droga, no vamos a dramatizar, sino Sí. que el exceso de cosas Mm. los llevaron al punto de no Realmente. avanzar. Y la gente de pronto tiene tanto potencial Mm, que no están utilizando el 100% porque están ahí, ¿sabes? mm, mm. ¿Sabes lo que quiere decir? Sí. Y es un poco triste porque hay muchos amigos míos que piensan que fumar es genial, que es la verga, que eso me ayuda, que eso me Mm. ayuda con dormir, que eso... Y es como, no, realmente no te ayuda. De pronto a ti sí te ayuda, pero no sé, a la gran mayoría no, no le Créeme ayuda. que... Mira, de hecho conocí a un chico, ese man tenía como 30 años ya, Ujú. era español, de Canarias. Y, y este chico, bueno, tenía todos los juguetes, tenía un montón de experiencia, em, pero siempre decía que no se le había dado, que lleva muchos años intentando, que ha aprendido mucho, pero que no sé, nunca llegó a explicar bien por qué no, a sus 30 años no había llegado al punto que quería en la música, Mm. pero ahí seguía. Entonces, no sé cómo, llegó aquí a Soulent a estudiar y yo lo conocí, bueno, y el man era marihuanero, Sí, era heavy, heavy. heavy, heavy. El man, yo creo que al día, pues por ahí unos 3 a 5 diarios. Sí. Sí, sí, sí. Y el man me decía, venga, vamos a producir. Bueno, y yo iba a su casa un par de veces. Pero marica, ese man no podía funcionar sin marihuana. Si no estaba trabado, no funcionaba. ¿No? No, para nada. Y encima es que ni siquiera se da cuenta que no le funciona, porque se lo fumaba, ponía a producir, estaba así mirando la pantalla y de repente se distraía. Y, ay, ¿qué estaba haciendo? Ah, sí, sí. O a veces se frustraba y se ponía de peor humor por eso. Sí. Y no se da cuenta que era por eso. No, pensaba que, Porque ya es parte de sí, su... su personalidad. Sí, claro. Pensaba que, y Es eso terrible. Y para producir, yo te digo que es una yo no puedo mierda. producir. No. Para nada. No, no, no. Me Aunque estreso. Yo, mierda. en Canarias probé otro tipo de María que supuestamente Sí. te pone más activo, que Ah, hay sí. sativa Sativa, y sí. activa. Y indica. Ah, indica, eso. Indica. Activa. Activa. Sativa e indica, e Pues la indica. indica te desactiva realmente. Ah, Sí. vale. Pues yo probé un híbrido de las dos. Mm, Nunca había probado. hybrid. Sí. Y la pusimos una cachimba, tal, con un amigo. Y bueno, nunca había probado una marihuana así, que Sí. no me hiciese sentir como muerto, como que Ajá. Como necesito acostarme chill, y more chill. relax. Estaba despierto, no estaba ni muy activo ni estaba muy dormido. Estaba como normal, solo Ajá. que con los canales un poco más abiertos. Ok. Y dije, ah, mira, ok, esto es diferente, chévere. Sí. Dije, podría sentarme a pintar algo aquí, o a producir, o a Ah, hacer algo, y no me siento genial. que me voy a caer o que... Sí, Qué pereza. ujú, Sí. Ah, estaba bien, estaba bien. ¿sabes lo que siento aquí? También en Inglaterra la hierba no es tan buena. Eso te pega así como un tren. Yo vi un documental de eso en Vice, ¿sabes el canal Sí, Vice? vas. Y vi un documental y al parecer aquí la María la modifican genéticamente No, total. y la hacen no sé cuántas veces más fuerte, pero Puf, es que no es normal. Yo que he viajado a todas partes,
y he fumado en todas partes. Te puedo decir que aquí en Inglaterra es diferente. La hierba no es tan verde, No, realmente. no. La hierba no es, marica, aquí es Fluorescente. fluorescente, parece aquí radioactiva. Entonces, uy, puta, qué lindo, pero, ¿Qué ¿sabes? llevará? ¿Qué llevará esta vaina? Sí. Y sí, no me parece. Por ejemplo, yo fui a la mejor hierba que he probado. A ver, no quiero ser mala influencia, pero Ya no estás hablando de mierda, sí, pero vas a hablar bien. la mejor hierba que he probado fue en Praga Ok. porque se sentía muy natural. Ah, No era fuerte, no era. Simplemente tú te sentías como sí, perfecto. sí. Era perfecto. Perfecto. Diego Parkman, igual en aspecto. Check. Mierda, no digas eso. Eso, marica. Ya estoy No, tarde. no, mentira, mentira. Es un hombre reformado, es un hombre que ya está en otra vuelta. Ya Efectivo. vivió eso, ya vivió Efectivo. eso. Y hay que vivir esas cosas, chicos. Así Hay es. que explorar, hay que no tener miedo. Así es. La vida es muy corta. La vida es muy Explora. corta, weón. No explores mucho, pero explora. ¿Y otras drogas has probado? Eh, no mucho realmente. No tienes que decir cuáles, pero... Sí, he Ah, probado, pero siempre he quedado como en la marihuana. sí, Porque en mi mente siempre era, oh, esto es natural, esto sí, es sí, sí, tati. sí, sí. Pero, pero sí, solo hierba realmente, Ujú. nada muy loco. No, y es como, como lo que dicen, bueno, lo que dicen, no, lo que se está descubriendo de que el azúcar es altamente dañino, Oh, tanto sí, como cualquier total. otra droga. No, sí, el azúcar y es algo que consumimos a diario y no nos damos cuenta. Todo tiene azúcar, todo tiene aditivos Mm, y dicen que la mejor desintoxicación que se puede hacer es desintoxicarse del azúcar. mm, Es pasar un mes, 3 meses sin comer nada de azúcar. mm, Y aparentemente eso te cambia muchísimo mucho. tu estado de mente, A veces uno se despierta y uno está ahí como, ay, Mm, madrugando, ¿sí? ujú, ujú. Uno está ahí como, ay, Desperezándose sí. en que Y empieza la vida. aparentemente eso es porque no tienes azúcar. Pero si tú consumes menos azúcar, Mm, te sientes mejor, ujú. te sientes más activo. Nunca lo he intentado, pero sí es bastante interesante. No, no, sí es verdad, es verdad. Yo me estoy intentando pasar a dieta keto Sí, keto. y sí, sí, sí se nota la diferencia. Hace un año No. yo me levantaba en la mañana y todo me pesaba, era como que llegaba de la calle y tenía que echarme una siesta, güey, me Sí, parecía un no, viejito. total. Sí, no. Y es Sí, como, sí, ay. sí. Y tú tomas un café y eso es otra droga también. Sí, sí, O sí, sea, sí. te vives drogado todo el tiempo. A mí el café me duerme, güey. ¿En serio? Yo creo que tengo TDAH. Sí, tienes low pressure. No, ¿No? ADHD. ADHD. Ah, Yo creo que tengo eso. de pronto sí. Porque el café no me da sueño, güey. No, ¿en serio? Mm. Joder. A mí eso de tomar un café para despertarme, no, No. no. Mm. A mí me comienzo el día con un café ¿Sí? todo el Pucha, tiempo. como buen colombiano. Buen colombiano, sí. Ay, Dios. ¿Y qué más? Em, bueno, esto no sé si... tú me dijiste que tu padre falleció, ¿no? Sí. Eso, ¿qué significó para ti? Primero, ¿tuvo alguna influencia en tu carrera? En mi carrera, sí, bastante, sí. Pues es una historia muy bonita. Ok. Básicamente, mi papá fue el que me comenzó como que le gustó bastante que yo tocara guitarra, Ujú. ¿no? Entonces yo cuando tenía 8 años, como te estaba diciendo, yo paré de tocar guitarra porque hay que pereza estudiar Mm, y porque es mucha música, es teoría musical, es bastante pesado, ¿no? sí. Entonces yo cuando tenía 8 años, bueno, tenía 8 años, ¿no? Me hubiera gustado que me esforzaran más, porque, bueno, pero no, entonces yo paré. Y cuando tenía 14 años, mi papá falleció. Y él siempre me decía, tú te ves muy bien con la guitarra, te ves muy bien tocando con la guitarra. Entonces a mí fue como esa chispa Ujú, que me dijo, ¿sabes qué? Vamos a agarrar la guitarra otra vez. ujú. Y fue por eso que realmente yo empecé a tocar guitarra. Así Mm, que sí, es una historia bonita, se puede decir. qué chévere. Sí. Tu papá no hacía nada de música. No, pero le Mm, gustaba buena música. Y yo tuve mm, la influencia de música inglesa mm, por mi papá. mm, Porque, ¿sabes? Los Beatles, los mm, Rolling Stones, música vieja, mm, que para mí es buena música, ¿sabes? mm, Y en Colombia, ¿qué se escucha? Puro reggaetón, puro, ¿sabes? Pura mm. champeta. Champeta.
Shout out a Champeta. Sí, a mí me gusta la champeta. La champeta chévere. Sí, champeta es chévere. ¿Y qué otros estilos te gustan? ¿Te gusta el jazz? ¿Te gusta el Me gusta el soul? blues. Blues. Me gusta tocar mucho el blues. Ujú, Me encanta el rock and roll. Cuando tocas el rock en la guitarra ujú, es diferente. ujú, Es muy chévere. Sí, jazz es... De pronto en algún momento de mi vida tocaré jazz, ujú, pero, pero por ahora no. ¿Por qué? Porque es complejo. ujú, Es algo que de verdad tienes que estudiar para tocar jazz. ujú. No puedes tocar un acorde de jazz y decir, ah, mira, estoy tocando jazz. ¿Sabes qué? ¿Sabes? En el instituto, yo fui al instituto aquí, ¿no? Ajá, Y a veces se usaba esta expresión, ay, suena jazzy, cuando me metían una ajá. séptima, una Sí, novena. una séptima. De Era jazz. como, no Sí. Dios. Ah, a tu padre. Mm, Me parece muy interesante el hecho de que seas, iba a decir mestizo, pero más bien como mixto, Mezclado. Sí, mixto. mezclado, Sí, sí. mixto. eh, y haberte criado allí y haber como tenido esas dos partes en casa, Mm. tus amigos, ¿qué decían? ¿Alguna vez les has preguntado qué percepción tenían de ti? Eh, O- Creo que pensaban, nada, este man es colombo francés. sí. Sí, pues a la gente le parecía muy chévere que yo fuera francés. Ujú, Ah, pues yo en Colombia, ¿sabes? Tenía pelo mono, ojos azules, mm, que no es tan común en ujú, Colombia. Entonces era muy chévere porque me decían, ah, el mm, mono. Entonces siempre era como que, ah, mm, ¿sabes? Las mamás, sí, todo el mundo me cuidaba mucho, era como que, ay, el monito, sí, ¿sabes? sí, sí. Entonces era chévere. Pero uno siempre me sentía como turista en todas partes a las que voy, ¿no? Mm, Si estoy en Colombia, me dicen, ¿sabes? Piensan que soy gringo. O si ujú, estoy en Francia, pues soy colombiano, ¿no? mm, Entonces soy turista en todas partes mm, que voy. Pero mis amigos, ¿qué percepción tenían de mí? Creo que pensaban que estaba como medio loco. No sé, ok. pienso yo. Porque Ta- tocaba música, estaba un poco como peace and love, sí. ¿sabes? ¿Todavía te quedan muchos amigos de allí? Sí, bastantes, bastantes. De hecho, ahorita en diciembre voy a ir a Colombia, los voy a ver. Chévere. Sí, no está mal. Y ahora que llevas tanto tiempo fuera, ¿qué dicen? ¿Qué te dicen, mejor dicho? ¿Qué Ah, opinan? pues por un tiempo pienso que estaban preocupados porque pensaban que como que este man se perdió. Mm, Pero es que simplemente a mí no me gusta estar texteando, yo soy muy mal para eso. ujú, Pero pensaban, este man se perdió, que no sé qué. mm, Pero la prueba que uno tiene muy buenos amigos, siguen aquí y siguen queriendo verme ujú. y nos vamos a ver todos, nos vamos a juntar ahora en diciembre, Ah, chévere. lo cual es una buena señal porque pues, sabes, es bueno que aunque yo no haya tenido tanto contacto al principio, el primer año que estoy aquí, Ujú, ellos de todas formas siguieron para buscarme y tal, ujú. lo cual es muy bueno saber que uno tiene buenos amigos así, ¿no? Chévere, Sí. chévere, chévere. Ahora mismo, en este punto de tu vida y tu carrera, ¿qué se proyecta? ¿Qué es lo que tienes en mente? Pues ahora ¿O qué estás haciendo, mejor dicho? Sí, pues ahora estoy apenas empezando una empresa de producción de eventos, Ujú, por así decirlo. Eh, no he escogido un nombre, pero por ahora se va a llamar Renegade Events. ujú, Y básicamente esta empresa lo que la diferencia de otras ujú, es que quiero que cada evento tenga un niche, un pequeño niche. Por ahora el primer evento con el que vamos a empezar mm, se llama Band Wars, que es una batalla de las bandas ujú, que me parece un muy buen evento para empezar. ujú, Primero que todo porque voy a tener muchas bandas a mi alrededor, muchas bandas que ya conozco ujú, y muchas bandas que estoy a punto de conocer, ujú, lo cual amplía un poco mi repertorio de contactos, como ujú, estamos hablando. ujú, Y lo que voy a hacer es, primeramente, el premio, mm. o sea, lo que le voy a dar a la banda que va a ganar, es un video musical, un video de promoción musical Chévere. que mi compañía va Producir. no va a producir, Ah, pero va a contratar a los facilitar. facilitar, sí. Mm, Va a ser el middleman, ujú, el,
el hombre en medio, Ujú. middleman, entre la banda y los estudiantes que van a filmar y van a Ujú. tener la idea para este video. Entonces lo que voy a hacer es básicamente, ya tengo a los filmógrafos, se Ujú. podría decir, que van a hacer este video y están muy emocionados, tienen muchas ideas, Ujú. lo cual me emociona Claro. bastante, es muy emocionante. Este evento obviamente va a ser en mayo, el año que viene, eh, más que todo porque estoy empezando tengo universidad y tal, pero en mayo va a ser el evento, de pronto abril. Ujú. Y me parece muy chévere porque la banda que va a ganar va a poder grabar este video promocional Ujú. con estos estudiantes que son de segundo año, Ujú. que les estoy dando una oportunidad Sí, para que ellos trabajen con bandas, claro. que ya pues me parece algo muy chévere porque estoy incluyendo a todo el mundo en la comunidad, básicamente. Y Mm. eso es lo que quiero hacer con esta empresa, es apoyar a la comunidad musical en Southampton, porque en Southampton tú ves a muchos DJs, que es muy chévere también, Mm. pero live music es algo que a la gente le encanta también, Mm. pero no ves mucho al respecto, solo son conciertos, no es como algo interesante como Batalla de las Bandas, Ujú. que me parece, que me parece algo muy que le falta a esta ciudad. Más eventos chéveres, ¿sabes? Mm. Como, Más al- cultural. Sí, más como más eventos culturales. sí, que lleven a la comunidad, ¿sabes? Como que bring the community together, Mm. se podría decir. Sí, yo siento que esos datos es muy, como muy plain, muy simple, ¿no? A Sí, veces muy simple. Y, ¿sabes lo bueno de una ciudad simple? Es que hay puertas, hay oportunidades su para crear potencial, cosas nuevas. claro. Y eso es lo que quiero hacer con esta empresa. Mm. Básicamente, sí, y una batalla de las bandas a mí me parece genial, no sé, Sí, sí, me sí. parece algo muy niche, muy cool. Mm. Y sí, posiblemente en abril vamos a empezar. Y tengo un pequeño plan de marketing Mm. que me parece algo, puede ser un poco simple, pero creo que puede funcionar. Mm. Sabes que todo el mundo tiene pósters, ¿no? Tiene como pósters de Batalla de las Bandas, ta, ta, ta. Bueno, el mío se llama Band Wars. No es Battle of the Bands, es Band Mm. Wars, ¿ok? Es Band Wars. Star Wars, No, Band Wars. Band Wars, te digo. ¿Y qué es? ¿Sabes los tiquetes de feria? Sí, Son como tiquetes de feria que dice el lugar, ta, ta, ta. sí, Cuando tú tienes un concierto hace 20 años, sí, ya no sí. existe, pero Que se arrancaba así sí, se también, sí. arranca así. Entonces tú te imaginas unos pósters pequeños, así, Formato. con ese formato, Mm. que diga lugar, fecha, ta, 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 Ok. y tenga un QR code para tú ir a comprar los tiquetes. Entonces, como, ¿sí me hago como Sí, entender? sí, sí. Entonces, dejar esos como en todos los venues, en todas las partes. Entonces, la gente va a decir como, mira esto. Que este no va a ser el único póster que voy a tener hoy, pero Mm. es uno de los pósters para el Mm. evento. Y me Chévere. parece como estoy diciendo la palabra niche mucho, pero sí, es como niche, ¿no? Es como Sí, diferente. ok. Cositas así, Muy me parece. característico, muy Sí, particular. y es muy chévere porque esto te abre la oportunidad para ser creativo, ¿no? Para Mm. crear cosas, para atraer a la gente a tus eventos. Y me parece que es algo que me gustaría hacer, en sí, que sería muy feliz haciendo, ¿Cuándo es tu realmente. cumple? El 9 de marzo. Piscis. Soy un Piscis, exacto, soy un pez. Mucho potencial creativo ahí. Sí, pues mira, Sigue explorando, sí, sigue explorando. ¿Sientes presión llevando todo esto tú? sí. Sí. Obvio, sí, sí, pero eh, se tiene que hacer, ¿sabes? Es como si no hubiera presión, pues no tanta presión, más que todo es como estoy emocionado de hacerlo. Yo siempre he dicho que no tienes que tenerle miedo a fallar, a caer, porque nunca vas a aprender si no fallas. Cuando uno falla, es mejor fallar ahora que fallar en 10 años. Entonces yo prefiero intentar ahora, intentar fallar ahora o Mm. lograr, que lo voy a lograr, Mm. tranqui, ¿sabes? Me Sí, gusta la confianza. sí, hay que tener un poco de confianza porque dicen, voy a hacer una quote de Kanye West, Ok. dice, eh, el potencial que tienes Mm. se limita a la imagen que tienes de ti mismo. Uh, Te digo, Está buena esa. sí, ¿no?
Ok, ok. Y es muy cierto, es muy cierto. O sea, uno tiene que, si tú crees que puedes ir a la luna, puedes ir a la luna, ¿sabes? O sea, al menos lo vas a intentar, Ujú, ¿sabes? ujú. Si tú crees, o sea, apunta a las estrellas, de pronto llegas a la luna. Eso es lo que dicen, ¿no? Sí, apunta al cielo y de pronto llegas al último piso. Sí. Sí, algo así, ¿sabes? Sí. Estamos aquí inventando quotes, pero Todo metáforas. sí, bien metáforas. Tío, ¿te gusta trabajar solo o individual? Por ahora estoy trabajando solo. eh, eh, Posiblemente tenga un partner muy pronto, Mm, pero quiero empezarlo yo solo. Quiero empezarlo yo solo, eh, dándole duro yo solo, porque pues pienso que son mis ideas. mm, Obviamente tengo gente que me está ayudando a tener esas ideas, mm, pero las ideas las tengo yo. Por eso diría que estoy trabajando solo. mm. Pero la verdad estoy más que bienvenido a trabajar con gente, porque se quita un poco de la presión. Claro. Pero por ahora, ¿sabes? Dicen que emprender es un trabajo solitario, realmente. Eh, Algún punto más personas llegarán, Mm, hopefully. mm. Pero por ahora sí estoy eh, teniendo esto solo. Mm. Suena un poco triste, pero sí. No, es muy real. De Sí. hecho, yo este verano ha sido el mayor aprendizaje que he tenido, que Ujú. es aprender a tener la confianza para empezar las cosas yo solo, Mm. Y es que toca, realmente. como esto, Sí. que me llena mucho, duplas, Y pues, mi pequeño niño. sí. Y en un principio yo no iba a hacerlo solo, pero la vida da muchas vueltas y Sí. a veces te da la opción de o te lanzas o te quedas. Sí. O te mandas a la piscina y, o sea, si la cagaste, si no salió bien, pues no salió bien. O Mm. te quedas ahí mirando desde lejos, ¿qué podría haber sido? Claro. Mm, Es mejor, como te dije, intentar y fallar que pensar, oye, ¿qué hubiera sido si mm. lo hubiera logrado? ¿Qué hubiera sido si empiezo esta empresa? ¿Sabes? ¿Qué hubiera sido si saco esta canción? Me gustó, es mejor fallar ahora que fallar en 10 años. Sí, ahí está. Y es que desarrollar esa metáfora, no es una metáfora, eso No, tiene otro nombre, eso. es una realidad. Es que realmente no sabes dónde vas a estar en 10 años. O sea, Sí, la vida es tan cambiante. Tú puedes ser otra persona totalmente distinta y ya no tienes, no, no que carezcas de cosas, pero de pronto es que no estás para esa vuelta, porque ya tu vida ha dado un cambio tan fuerte que ya no, tu mente no está ni para eso. mm, Y yo sé que hay gente que se queda, no, ya lo haré, o cuando tenga, cuando yo he caído en esa trampa, mm. cuando tenga, cuando tal, cuando. Y realmente son excusas. Son excusas, Mm, son miedos, son inseguridades. sí, Mm. Es una industria difícil. Lo que dijiste antes de que la música es más, requería más energía mental que las matemáticas, mm, es muy cierto porque yo esto lo he dicho varias veces, pero Albert Einstein dijo una vez que la creatividad es la fuente de la inteligencia mm. y qué modalidad requiere más creatividad que las artes. Entonces, artistas, no es que el arte es de suerte, es que requiere un tipo de inteligencia muy extensa, no es fácil, No es una ciencia exacta. no es una ciencia exacta y por Sí, eso es el doble difícil y claro. requiere de mucha más inteligencia. Ujú, La creatividad no es algo que todo el mundo nazca con ella mm, y definitivamente no es algo que todo el mundo pueda desarrollar tampoco. mm. Em, y por eso hay gente que no tiene ningún tipo de input creativo. Sí, De pronto sí, pero no es tan notable. Y después hay gente que se dedica a estas cosas y hay mucha gente que al final se da cuenta que no es para ellos, que está bien también. Y después hay gente que se dedica a ello y empieza a explorar y se da cuenta y hay frustraciones y hay más miedos, descubres más cosas sobre ti y al final esas capas se van haciendo más y más y vas desvelando muchas más facetas o versiones de ti que no creías no creías que fuesen capaces de salir o de existir incluso.
y te das cuenta de que las artes es realmente algo que no es fácil de navegar. Creo que todos los artistas Mm, deberíamos darnos una palmada en la espalda sí. y un golpe en el pecho porque es escoger algo que no es fácil y requiere de mucha energía mental, Sí. así muchos se quieran burlar de ello. Y es muy fácil caer en las inseguridades de decir, eh, soy suficientemente bueno para esto, Mm, es mi música suficientemente buena para el mundo que escuchar. mm, Pero yo pienso que hay que pensar en, si a ti te gusta, muéstraselo al mundo. claro, No pienses que, ay, ¿será que la gente va a pensar que yo soy, que quién, que... No, no importa. Si a ti te gusta, hazlo. eso. Porque, como dices, como dije, es mejor fallar ahora que en 10 años. Ujú, Es mejor intentarlo que no intentarlo para nada, ¿sabes? Es cuando hay un dicho en una película que dice, ahora que estamos haciendo metáforas y tal, que dice, cuando tengas miedo de saltar, mm, es cuando tienes que saltar. O si no, te vas a mm, quedar ahí en el mismo lugar toda la vida. mm. Y eso no está bien. No está bien. En terapia se enseña que si algo, como dice en inglés, genuinamente te hace sentir bien, te hace sentir feliz, Ujú, es correcto. Eh, muchas veces hay consecuencias, y todo tiene consecuencias en la vida, ujú, para bien o para mal. Hay miedos, hay inseguridades. ujú, Pero si tú realmente quieres tener una vida que te llene y te haga feliz, ujú, tienes que pensar de esa manera. Si lo que voy a hacer de verdad me llena, ujú, es que es por aquí, independientemente de todo. De la gente a tu alrededor, de tu familia, de las opiniones, de todo. ujú. Al final, también creo que nos adoctrinan para no llegar a entender esas cosas, ¿no? Muchas veces, Claro, para quedarnos en ese estancamiento continuo, ser uno más. claro. Que, ojo, tampoco está mal tener una vida normal, lo normal, ¿no? Una familia o lo típico, pero creo que hay tanto potencial no explotado Claro. y hay gente que dice, no, pero hay tanta gente haciendo y habrá más, pero también hay hueco para ti. O sea, no, creo que es un mensaje para la gente que esté viendo. Mm. Mira. Pero así es muy cierto. Mm, Es muy cierto. Tú vas a la escuela y nadie te enseña realmente. Por lo menos en la escuela que yo estuve, mm, nadie realmente te enseña a sacar tu potencial. No sé, es como la gente a veces tiene una mentalidad tan pobre mm, que se te pega. Se te pega esa mentalidad mm, de, todo está bien, todo está y tú. Pues si este man lo dice, de pronto sí, todo está bien, mm, ¿sabes? Y no, uno tiene que ser libre en su mente, se puede mm, decir así, uno tiene que ser siempre rebelde, mm. siempre así, esta gente dice esto, bueno, y ser crítico, ser, ¿sabes? Pensamiento crítico. Pensamiento crítico, ser free thinker, se puede Mm, decir. mm, Siempre ir, ¿pero por qué? ¿Y cómo? ¿Y por qué yo? ¿Por qué tú? ¿Sabes? Es mm. Cuestionarlo. cuestionar todo y es muy importante. Y hay gente que no lo tiene realmente, que no Mm. tiene eso O y no ha desarrollado. que no lo ha desarrollado. Es que es así y tú, ok, entonces sí es así. Es A, es A. Es Mm, verde, ok, es verde. mm, Pero ¿por qué es verde? mm, ¿Sabes? mm. Me puso interesante, me puso interesante. No, sí es verdad. El pensamiento crítico es, yo creo que es lo que más, es lo que más carece y lo que más está dañando, eh, no quiero sonar mamerto, pero la sociedad actual. Sí. Pero es que es verdad, o sea, la gente está Society. perdiendo pensamiento crítico Sí, ¿no? y eso hace que seamos más ovejas, Sí, total. ¿Qué más... pasó con los revolucionarios? ¿Sabes? mm, ¿Qué pasó con ir en contra? ¿Sabes? Ahora mismo el gobierno dice algo que la gente no está feliz con mm, y, no, no, no estoy feliz. Pero no hacen nada, no hacen mm, nada para cambiar.
Bueno, yo ahí sí he visto, o sea, yo creo que ahora también Bueno, con sí, de este pronto sí. movimiento woke, Sí. TikTok sobre todo que ha abierto como esa puerta a la información Mm, instantánea. Eh, la gente creo que está más despierta, pero un gran poder lleva una gran responsabilidad y es que tanta información satura. mm, Y eso claro. que se está viendo ahora, tanta gente con este input de información que ya no sabe ni qué pensar. Sí. Que ya están tantas opiniones, pero es normal. Los seres humanos estamos hechos para pensar tanto. No es una capacidad limitada. Ujú. Es un momento complicado. Y es como que el teléfono te muestra lo que tú quieres ver realmente. Sí. Si ves como TikTok, Instagram, Mm, simplemente te muestra el algoritmo que tú estás interesado. mm, Entonces, si tú tienes una opinión política, si tú tienes una opinión social o algo así, mm. el teléfono va a reafirmar tu opinión, Te entiendo. ¿sabes? Es como, no quiero dar ejemplos, pero sí, es como si tú tienes una cierta opinión, tú no vas a encontrar algo que contradiga tu opinión, ¿sabes? Entonces, nunca vas a tener ese pensamiento crítico, realmente, Mm. ¿sabes? No había pensado eso, fíjate. Sí. Y es terrible porque entonces la gente que piensa que el verde es azul va a ver en Instagram y en TikTok por qué el verde es azul. Pero realmente el verde es verde. ¿Sabes lo que te quiero Sí. decir? O no va a haber porque hay otra gente que piensa que es verde, es verde. Sí, exacto. Y nunca va a haber. De pronto hay un man que piensa que el verde es rojo. Mm, ¿Sabes? Te estoy dando aquí un ejemplo bien bobo, pero, mm, pero sí. mm. Es cierto, cierto. Mm, Yo siempre he dicho que en la vida hay que moverse con la mente abierta y el corazón humilde. sí, claro. Creo que esos son dos pilares para todo buen ser humano. Mm, De la mente abierta puedes escuchar las opiniones, puedes cambiar de opiniones, que eso es muy ujú, importante. No quedas estancado en una forma de ser, un pensamiento. Eso es lo peor que te puedes hacer. mm, Y si tienes el corazón humilde, tienes, aparte de poder escuchar otras opiniones, tienes la humildad para respetar otras opiniones. claro. Y eso es. Mm. Y eso es. Tú ves el movimiento woke ahora. Es como que su opinión es la única que importa. Se ha vuelto muy nazi. Sí, Uf, muy nazi, muy extremista, sí. muy totalitario. Mm, En serio, y da miedo porque es como, no eres mejor. Para mí los extremos en la política son lo mismo. mm, Simplemente son ciertas cosas que son diferentes, pero mm, es extremo. mm, Un man que es derecha y es extremo, para mí es lo mismo que un man que es extremo y es izquierda. ujú, Exactamente lo mismo. Algunas cosas piensan diferente, los valores son diferentes, pero sus acciones, las acciones que van a tomar, son exactamente la misma. mm. Se volvió, como tú dices, muy nazi, Sí, sí, sí. supremamente extremista. Si tú eres, la palabra homofobia se ha Mm, vuelto tan común que es terrible. La palabra racista y es terrible porque así no debería ser realmente. mm, Todo es tan delicado, tú no puedes decir esto, no puedes cruzar esta línea. Y sabes que lo que más personalmente, a mí realmente las políticas y todo eso no me interesan tanto. mm, Pero cuando se trata del arte, tú ya no ves arte real, tú ya no ves, porque el arte se supone que es transgresivo. mm, Tú ves algo que te choca, que cambia tu opinión, que es como chocante. Eso es arte. Es como, wow, mm. eso ya no lo ves hoy en día. ¿Por qué? Porque, bueno, de pronto estoy siendo Sí. un poco general, Mm. pero ya no lo ves tanto como antes, como algo que de verdad te choca El, en a- las películas, en la música, algo edgy, podría mm. decirse. El arte creo que se ha alejado de ser catarsis a ser estético. Ujú, Ya no es tanto como yo, un pouring, voy a derramar todas esas emociones en una pieza visual o auditiva, sino mm, que voy a buscar cómo puedo adornar estos sentimientos que siento de manera que sea bonito, ujú, estético, sí, que venda, claro. que agrade. Ya no es tan edgy porque ya no se busca el, el- el- el éxodo del arte, que es
yo me siento como una mierda, voy a expresarlo como a mí me sale sin buscar ningún tipo de belleza. Ujú, Y ahí es cuando se crean cosas distintas, que muchas veces en el arte apenas aparece algo nuevo, es feo, es rechazado. ujú. Los seres humanos nos gustan las cosas nuevas, No, las detestamos. el cambio es difícil. El cambio es muy difícil. Ujú, Y después, cuando ya ves que otra gente lo empieza a recrear, ujú, ahí es cuando ya empezamos a tener esta sensación de aceptación, porque muchos la aceptan, entonces, ¿por qué yo no? ujú, Y ahí empieza, y ya después, años después, que, este nuevo movimiento, sí, ahora sí. ujú. Los seres humanos son muy simples, ¿no? Sí, realmente. Somos muy simples. No sé si es algo bueno o algo malo, pero somos bastante simples, Tiene sus cosas buenas y malas, yo creo. básicamente. Mm. Básicamente. Bueno, y ya dejando la charla filosófica, metafísica, Etcétera. etcétera, Ajá. ¿a dónde va Diego? ¿Dónde te ves de aquí a 3, 5 años? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué objetivos tienes? Se podría decirse Hmm. con un buen repertorio de música. Sí. Eh, yo creo en mí, creo que mi música puede llegar muy lejos. Y de pronto, bueno, no, de pronto voy a decir, con música online, con algún seguimiento, algún follow, ¿no? Quiero seguir con mis empresas. Y pues no sé realmente. ¿Qué quieres que no sé? No tengo ni idea. Esa es la mejor respuesta. Sí, no No tengo tengo ni ni idea. puta No tengo ni idea. puta idea. Y así debería Ahí ser. estaba pensando, ¿qué le puedo decir? Que digo este marica. No, la verdad, no tengo ni No, puta idea no, marica, lo que va no a sé. pasar. Yo Es siguiendo así. con mis emprendimientos. No tengo ni idea, marica. Vamos a ver qué sale. No sé si va a funcionar, pero Sí, qué putas ya. sí, Así, así, así. sí, Eso es hermoso, no saber dónde vas a caer. sí, claro. Esa incertidumbre es la que te mantiene despierto, Mm, te mantiene hambriento. básicamente, toda la razón. Así que, no, marica, con toda, o sea, Sí, y oye, si no sé dónde voy a estar en 5 años, eso no significa que no tengo pueda un seguir montón de intentando. posibilidades. Exacto, más chima, la vida no sale como uno va a pensar que va a salir. Exacto, Así exacto. que, sí, esa es mi respuesta. Ni puta idea. Qué bello, qué bello. No, la verdad siento que mientras te escuchaba decía, wow, este man es más interesante de lo que pensaba. Ujú. Lo Oh, thank you. cual, Gracias. 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 No, pero a lo bien, porque no te conocía tan bien. Sí, claro. Entonces, obviamente, pues mi percepción era limitada. Pero escucharte hablar, siempre es bonito escuchar a gente hablar de lo que está haciendo y sobre todo de sus sueños, sus ambiciones. Me encanta, Ujú, porque siento que puedo psicoanalizar a la persona un poco ujú, a través de todo lo que me cuenta, sobre todo de sus sueños. Creo que ujú, los sueños son muy importantes. Tener el niño interior siempre sano y conectado es muy importante para ujú, explotar esa creatividad, para sentir que es capaz de hacer y tocar el cielo. ujú. Entonces, chévere, Sí, me gusta, me dale. gusta. Ah, bueno. ¿Qué me psicoanalizas? Yo hago con todo el mundo, no te preocupes. Bueno, Diego, pues qué bueno tenerte aquí. No, un placer. Muchas gracias. Antes de irte, que no se me olvide, Dios, aún me estoy acostumbrando a las dinámicas de este podcast. Sí. Quiero que me firmes la Polaroid que te he sacado, Es un que... poco torcido, ¿no? que gonorrea. Dale. No, pero no Bueno, está mal. A ver. o sea, se ve Me natural, encanta, güey. Sí, ¿sí? sí. Listo. Muy auténtico. Muy auténtico, Sí. muy genuino. Dale. Sí, eso. Te iba a decir, fírmala como la estrella, Diego Parks. porque todo el que viene aquí es una estrella para Sí. mí. Entonces, Mira, hice el signo de la anarquía en la A. Ahí se ve más o menos. chévere, chévere, chévere. Me Sí, gusta. Me gusta tu firma. sí. Pondré ahí en post-production para que se vea bien. Chévere. Qué bueno tenerte, Diego, hoy. No, un placer. Te deseo lo mejor y nada. Espero que la gente haya disfrutado. Para la gente que lo conozca, Diego. Para la gente que no lo conozca, Diego Parks. Y nada, nos vemos en la próxima. Dejaré las redes sociales en la caja de comentarios, en la descripción. Y nos vemos en la próxima.
Chao. Chévere. Genial. Qué bueno. ¿Te gusta? Sí, sí, sí. La Hubo momentos, mierda, hermano. yo siento que no estuve tan claro No, pero de yo, mente. yo estaba hablando mucho, tal vez. No, no, pero eso para mí es perfecto, perfecto. Sí.